mañana con 3 minutos, amigos. Muchas gracias por su preferencia y por favor preste atención a la siguiente entrevista, a la siguiente conversación que vamos a tener con Karen Price. Ella es coordinadora nacional del proyecto Glaciares de CARE Perú, que circunscribe pues toda esta problemática que ya se vive, que ya lamentablemente es una realidad a propósito pues del cambio climático y cómo se está reduciendo pues nuestra capa de ozono. Es una problemática de ahora, no es de aquí unos años. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenos días. Sí, ya es algo que estamos sintiendo, ¿no? No es muy lejano. Hace unas semanas atrás hubo una presentación sobre la situación de los glaciares que tenemos ahora en Perú. El 40% se ha reducido, no es poca cosa, y estamos hablando de los últimos 30 años, ¿no? Y hay glaciares muy chiquitos que quizás no recordamos, el Huascarán es el que tenemos más en la mente, pero hay zonas más chicas en diferentes cordilleras en el Perú, no solo la Cordillera Blanca, que ya no están. Entonces, y esos pequeñitos van a desaparecer en los próximos 25 años. Ahora, en definitiva, sí, justo antes de que nos termines de conversar, Karen, este tema, hay muchos puntos en los cuales uno piensa de que el cambio o la amenaza del cambio climático, vamos a verlo de aquí muchos años, ¿no? Es estos resultados que nos arrojan de que el 40% de los glaciares ya prácticamente, ¿no?, se han destruido, se han derretido. Es el efecto, ¿no?, invasivo que tiene la mano del hombre, en muchos casos muy puntuales, que podemos ir cambiando. Efectivamente. El cambio climático principalmente es causa del hombre, ¿no? Y además hay prácticas que nosotros hacemos en la misma ciudad que ayudan, digamos, a incrementar esto. En las ciudades, no solamente aquí en Lima, sino en ciudades como Arequipa, como Ancash, como Cusco, tenemos que mejorar también ciertas prácticas, disminuir, digamos, el uso de los automóviles. A veces decimos, no, eso es muy complicado. No, son distancias no tan largas en algunas regiones del país, o poder mejorar, incentivar el uso de otro tipo de mecanismos como las bicicletas o reusar, ¿no?, las bolsas de plástico. Claro. Ese tipo de cosas también nos ayudan. Además, porque muchas están vinculadas a recursos que sí es parte de nuestra vida, como el agua, ¿no? El agua es algo que va a ir cambiando, el abastecimiento, la calidad, y en algunas regiones de Lima, incluso periferias, ya lo sienten, solamente que muchas veces en la ciudad todavía nos parece un poco lejano. Justamente, ¿no?, cuando muchas personas piensan en el tema de la preocupación que debe generar el cambio climático, piensan, bueno, esa es responsabilidad de los países industrializados que contaminan más, pero lamentablemente ellos pueden contaminar más, pero los países que somos más vulnerables somos justamente los países en vía de desarrollo, en especial el Perú, porque tenemos pues una maravillosa geografía que tiene glaciares y que nos servimos de ellas para nuestra subsistencia, ¿no?, diaria. Claro, el Perú es un país que tiene una diversidad espectacular, pero eso también nos hace un poco más complicados y más vulnerables. Entonces, si bien podemos pensar, ¿no?, que la contaminación o estos efectos no son causados directamente por nosotros mismos, nosotros somos un país que la emisión de carbono es muy baja, sin embargo somos afectados y tenemos que establecer estrategias para adaptarnos. Ahora, dentro de esas estrategias, ustedes como CARE Perú han hecho 7 investigaciones en puntos muy puntuales, en lugares muy puntuales de nuestro país. Trabajamos en zonas de montaña en las investigaciones en 3 lugares, en Chulcas, que es cerca a Huancayo, en Chukchún, en Carhuaz, ¿no?, Ancash, y también en Santa Teresa, en Cusco, justamente porque son zonas identificadas como vulnerables por el retroceso acelerado de los glaciares, ¿no? En Huancayo está el Huaytapallana, que abastece de agua potable principalmente a la ciudad. Y esto es importante, hacer estas investigaciones para ver qué cultivos, ¿no?, pueden mejorar, o qué tipos de especies de pastos o bosques o árboles pueden mejorar la infiltración del suelo o pueden ser más resistentes a plagas y enfermedades, porque la gente que vive ahí, ¿no?, cerca de los glaciares, su actividad principal es principalmente, valga la redundancia, la agricultura. Entonces ustedes tienen que reconvertir y ver un modelo de producción agrícola que también se acomode a estos cambios climáticos. Este nevado Huaytapallana, claro, prácticamente se está derritiendo y hay que cambiar, hay que ver otra manera en la cual la gente que vive pues de la agricultura, que es ahí la mayoritaria, tenga que ver la manera de subsistir. Efectivamente, buscar también especies que ayuden, como te decía, a mejorar la infiltración del suelo. Recordamos que muchas veces los pastizales, los bofedales que están justo abajo de los glaciares y las lagunas son una suerte de esponja de agua, que nos ayuda a regularla a lo largo del año, porque en la época de lluvia
puedes tener una gran cantidad de agua, pero la época seca se hace cada vez más larga y complicada. Y a veces también en la época de lluvia tenemos constantemente el tema de los huaicos y de los deslizamientos, y en algunos casos ha habido aluviones, como en el Callejón de Huaylas. Y es que cuando los glaciares empiezan a derretirse, se quiebran como un bloque de hielo, y este puede caer en una laguna y generar también un aluvión. Claro, también trabajamos en investigaciones junto con la Universidad de Zúrich y CARE para el diseño de un sistema de alerta temprana en tiempo real en Carhuaz, ¿no? Porque en los diferentes sitios hay amenazas distintas. Entonces hay que trabajar también junto con la población y con la universidad, porque si no haces esta mezcla de conocimiento tradicional local con el conocimiento innovador científico, tecnológico, no necesariamente vas a conseguir algo sostenible, ¿no? Tiene que ser una combinación entre ambas, y además la fortaleza principal para los casos de los sistemas de alerta temprana es la organización de la gente, y también para los mecanismos de adaptación al cambio climático en actividades productivas. Si no tienes un grupo empoderado que entiende bien cómo es todo este proceso, no puede ser realmente sostenible. Y dentro de todo esto, ¿dónde queda la participación de las autoridades, de los gobiernos locales, provinciales, distritales? Eso es indispensable, ¿no? Para los sistemas de alerta temprana, los que encabezan los temas de defensa civil y la gestión de riesgos de desastres son las municipalidades locales. ¿Ya han encontrado participación activa? Efectivamente. Sí. Gracias a Dios hemos tenido la suerte de tener el trabajo con autoridades realmente comprometidas, y también con la promoción de mecanismos de adaptación, porque muchas veces se va a partir de fondos públicos, ¿no? Las municipalidades en zonas de montaña sí tienen fondos. Sin embargo, todavía es complicado formular proyectos y evaluar proyectos de inversión pública vinculados a este tema. Entonces hay que trabajar con ellos, sí es posible, porque los proyectos de adaptación tienen que ver con desarrollo económico, tienen que ver con salud, tienen que ver con nutrición, tienen que ver también con turismo. Entonces tienes que trabajar con la autoridad, porque en algún momento ellos lo tienen ya que hacer solos. Tú refuerzas ese conocimiento, apoyas, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. A veces los mecanismos de los proyectos de inversión pública, los formatos, los formularios, las pautas son un poco complicados. Alientan a muchas personas que pero no son tan difíciles, ¿no? Si uno les da una mano para poder hacer esto, es muy factible la réplica con las autoridades locales y con fondos del Estado. Ahora, imaginamos que a propósito de la realización de la conferencia de la Partes que se va a dar en nuestro país ya de acá a unos días, va a haber un mayor involucramiento, no solamente de los organismos internacionales, la sociedad civil, sino de las propias autoridades, para hacer mucho más real el tema de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida económica, en la vida diaria, a propósito de cómo es que somos de nocivos los seres humanos, ¿no?, para nuestro medio ambiente. Exacto. Esta conferencia no hay precedente de un evento así en el Perú. Es muy, muy grande. No la sientan lejana, porque si bien hay un espacio donde es una negociación, digamos, cerrada, ¿no?, entre países, también hay un espacio abierto para el público en general, ¿no?, que es la Feria Voces por el Clima. Va a haber varios pabellones donde la gente puede ir de manera gratuita y entender y sentir un poco más cerca todo este cambio y todo este efecto, y lo que podemos hacer desde cosas pequeñas en casa. Hay temas prioritarios como son montañas, bosques, energía, ciudades sostenibles, océanos. Los invitamos a que vayan al Jockey Club del 1 al 12 en esta Feria Voces por el Clima. A la gente que se pueda dar también un salto a la Plaza de Armas. Estamos teniendo una muestra de fotografías de CARE Perú sobre cambio climático en la Galería Pancho Fierro. Hay otras también. Tómense el tiempo de entender, ¿no?, de aprender un poco más, y la verdad de reflexionar respecto a que es algo que no está muy lejos, que no se viene de acá a 30 años. Ya lo del tema de los glaciares nos está demostrando que hay efectos ahora. Y recuerden, reflexionen que el agua, principalmente de la zona costera donde vivimos la mayor cantidad de población del Perú, mucha viene de los glaciares, la energía eléctrica también. ¿Qué va a pasar cuando esto sea más complicado? Y ese que va a pasar no es en 50 años, es mucho más corto el tiempo. Entonces, creo que es una oportunidad de conocer y no se la pierdan, ¿no? En estos días, en estos 12 primeros días del mes de diciembre. Hay que enterarnos y hay que ver la manera de participar y sumarnos a esta gran campaña que es cuidar nuestra casa grande, ¿no?, el planeta al que estamos habitando y del cual solamente, siempre lo decimos, somos inquilinos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana.